Ayer tuve mi primera visita a una compañía en mucho tiempo. Venía a trabajar en casa y fue Cuando curioso. hablas de visita, no hablas de visita virtual, ¿no? No, no, claro, claro. Fui era una planta de manufactura y Mm. pasé todos los controles pertinentes para poder entrar. Temperatura, Pues no, aquí todavía no estamos en esa fase. fiebre. Todavía no nos podemos ni ir a comprar una camiseta, Ah, no. salvo que sea online. Bueno, aquí tampoco, aquí No, tampoco. Aquí tampoco lo no, pasé. creo que a Tengo partir de la noticias. semana que viene se abrirán bajo previa petición de hora, ¿sabes? O sea, creo que irán eso, para limitar un poco el aforo. Eh, Algunos establecimientos abrirán, bueno, pues tendrás que ir reservando, bueno, poco a poco, no queda otra. Yo tuve ayer, ya te digo, estuve en una habitación y había como un panel de plástico que nos separaba. O sea, casi como si estuviera en la cárcel. Eh, Sí, pero bueno, eso va a ser, yo creo que a partir de ahora, sí, 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 no, y sobre todo lo hacen para temas aquí en Estados Unidos, para temas de liabilities, o sea, que no haya vale. denuncia por si lo coges, porque poniendo la pantalla y llevando la máscara y manteniendo el distanciamiento social, lo que se supone que haces es que no se puede considerar como contacto. Porque Ya. del traqueo de contactos, que no sé si lo van a hacer ahí o no, pues lo que van a ver es con quién te has metido, con quién no, y en función de eso, pues nada, básicamente, pues si hay un proveedor que va a una planta o lo que sea, pues ponen eso para que después no haya posibles denuncias o lo que sea, porque claro, hoy lo hablaban, va a ser un problema importante para muchas compañías, ¿no? El tema de las liabilities. Sí. Mm. Sí, claro, es que ahí eso todo está mucho más evolucionado, ¿no? O sea, ahí al final te caes en la calle y acabas recibiendo una indemnización. O sea, es que eso está Sí, esto es el lejano oeste, sí. claro, pero aquí pues eso, o sea, funciona de otra manera, pero sí el tema de las mamparas que comentas y tal es que, pues bueno, se va a tener que hacer así. O sea, incluso nosotros en la universidad pues se está pensando en efectivamente separar determinados espacios como pueden ser biblioteca, admisión y tal. ¿Sabes? Departamentos que están muy en contacto con el público, porque en septiembre aquí estamos otra vez todos confinados, probablemente. ¿Ah, sí? Sí. Se prevé un rebrote en otoño, entonces es posible que ahora vayamos abriendo y que en verano más o menos esto sea normal, pero en otoño se prevé un rebrote. Hasta que haya vacuna, esto va a ser entras y sales. Ya, ya. No sabía yo que en septiembre, o sea, ya grande. Yo creo bueno, a ver cómo es, la verdad. Aquí sí, ¿eh? O sea, aquí prevén que las altas temperaturas vayan a impedir que el virus se propague en lo que es verano, pero que cuando bajen, pues, A ver, pues probablemente vuelva igual no tan heavy, pero claro, sobre todo para proteger a los colectivos de riesgo, pues probablemente nos confinen y los coles igual no pueden, ¿sabes? Y la universidad no puede empezar normal o ya verán. ya, ya. Complicado. Son y 34, ¿empezamos? Sí, yo encantado. Vale, pues Bueno, pues, empezamos. si veis que se me para, me lo vais diciendo, ¿vale? Vale, Eh, bueno, pues sí. sí, No, no, es verdad, te presentación. presento. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que hemos organizado con Javier Cuesta sobre el valor de las carreras internacionales. Javier Cuesta es coach ejecutivo, headhunter y board advisor, ingeniero de materiales y licenciado en químicas. Ha estado trabajando en Europa, Estados Unidos para distintas firmas de recursos humanos. Ha asesorado a más de 10.000 profesionales. Su experiencia internacional le ha ayudado a entender distintas realidades, ya que ha estado operando en 4 continentes diferentes y más de 15 países. Javier se especializa en carreras internacionales, tanto en los procesos de repatriación como la expatriación. Y bueno, está viviendo permanentemente en Los Ángeles, pero está un poco a caballo entre España y Estados Unidos y colabora con distintas fundaciones, universidades y escuelas de negocios. Y la verdad que bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, Javier.
y nos vas a hablar del valor de las carreras internacionales. Un poco la dinámica para los que estáis conectados es que Javier va a hacer su presentación, podéis ir haciendo preguntas a través del chat y al final de su exposición pues podéis formular a través de nosotros le formularemos las preguntas que vais haciendo y nada, pues cuando quieras, Javier. Bueno, oye, pues muchas gracias, María, por la presentación y efectivamente vamos a hablar hoy del valor de las carreras internacionales, un tema que además acordamos antes de la crisis del COVID y que ahora con el nuevo escenario yo creo que bueno, pues es importante ponerlo en la presentación para entender un poco qué cambios podemos prever sobre este nuevo escenario, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la línea de lo que ha dicho María, pues nada, yo ahora mismo estoy trabajando full time en una compañía que se llama Lincoln Leadership Advisors. Soy socio de la compañía que se ha creado en 2016 y básicamente es una firma que hacemos pues todo dentro de recursos humanos, desde coaching hasta mapeo, hasta consultoría de recursos humanos, entrenamientos, dinámicas de grupo y también búsqueda de ejecutivos, ¿vale? Mi carrera básicamente se ha desarrollado a caballo entre Estados Unidos, viviendo a caballos entre Estados Unidos y España. En 2008 tuve una primera experiencia de 8 meses en Minnesota y 9 años más tarde he tenido... Fueron 6 años más tarde me vine aquí a Los Ángeles a principios de 2014, ¿vale? Y desde ese momento, pues la verdad es que llevo ya 7 años aquí en la costa oeste americana. Bueno, creo que era importante poner esta diapositiva. Yo creo que ahora el escenario que esperamos, el COVID, nos ha dejado a todos, yo creo, una cosa que es bastante conocida y otra cosa que va a ser nueva, ¿no? La crisis económica es algo que muchos de nosotros ya hemos vivido, ya sea como estudiantes, como trabajadores o en cualquier extensión. Y por lo general suele conllevar una serie de cosas que lo que hace es que haya más demanda por la subida de la tasa de paro, hay más gente que pierde el empleo, por lo tanto hay más demanda y no hay tanta oferta. Entonces, todos los nuevos estudiantes que estén saliendo al mercado laboral o todas las personas que estén queriendo buscar un nuevo proyecto, pues la verdad es que van a tener que trabajar un poco más que en una situación donde no hay esta coyuntura, que lo que va a hacer es que no haya tantos puestos de nueva creación. Siempre todas las grandes consultoras pues tienen un cupo de puestos abiertos, pues desde la Big Four, auditoras, consultorías de estrategia, todas las compañías multinacionales pues suelen tener un cupo de entradas para nuevos talentos, porque es fundamental el talento nuevo que traiga nuevas ideas y que poco a poco pues haya un crecimiento orgánico mientras otras personas se vayan. Pero yo creo que hoy más que nunca va a ser muy importante que nosotros, ya sea nuestro networking personal o profesional, lo utilicemos. Y todos tenemos bastante más de lo que realmente pensamos. Por lo general, lo que suele pasar es que al haber más demanda y al haber menos oferta, pues la aplicación directa, si tú vas a una web o vas a InfoJobs o vas a Monster o vas al portal del CEU y te apuntas a un puesto, pues seguramente vayas a ver que hay más gente, ¿no? Por lo tanto, es importante siempre buscar otras vías para poder llegar a la compañía. Y muchas veces nosotros tenemos la suerte o bien de conocer el nombre de la compañía o bien de conocer el nombre de la consultora de selección que lo gestione para poder contactar con ellos. Entonces, vamos más que nunca, a tener que ser creativos a la hora de poder llegar a formar parte del proceso de selección. Entonces, aquí ya un poco ligado con el tema que nos
toca, que es el valor de las carreras internacionales. Uno de los formatos para las carreras internacionales es expatriarse. Expatriarse es salir de tu país, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos 18 meses, con esto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues va a haber una clara tendencia a la disminución de viajes y a la, a la incentivación pues, de personas del mismo país para poder ocupar esas posiciones. Esto no quiere decir que no vaya a haber carreras internacionales, ni mucho menos, porque hay muchas posiciones locales en España o en cualquier zona del mundo que tienen exposición a mercados bastante amplios. Pero sí que es cierto que yo creo que el tema del moverte a otro país se va a disminuir y sobre todo lo que va a aumentar es si hay un movimiento a otro país va a ser a través mucho de contactos. La gente que te conozca bien y que sepa que está mandando a alguien que, pues bueno, oye, que lo va a hacer que lo va a hacer bien porque le conozca personal o profesionalmente. Y personalmente me refiero a que sea una persona que tenga unas competencias como responsabilidad, como una autonomía, que sepas que vayan a funcionar bien en la compañía X, Y o Z. Lo que está claro es que el trabajo, la digitalización de muchas industrias ha llegado a quedarse. Y de hecho, pues bueno, ahora mismo pues, precisamente podemos tener acceso a estos webinarios cuando seguramente pues, el año pasado era un formato tan obvio, ¿no? Y yo creo que en eso hemos avanzado todos, ¿no? Ahora, más allá de la llamada telefónica y la visita a una compañía, hemos puesto un nuevo paso, que es la videoconferencia, que entre otras cosas pues, junta bastante a los dos interlocutores y ahora mismo con el escenario actual sobre todo les humaniza, porque yo creo que sí que es cierto y yo espero que no sea una cosa circunstancial, pero creo que hay un concienciamiento global de que estamos todos en esto. Entonces, pues bueno, oye, a ver si cumple lo que cantaba John Lennon y estamos y tenemos un mundo que estamos más unidos. ¿Qué son las carreras internacionales? Bueno, las carreras internacionales son aquellas que te exponen a distintos mercados. Hay dos tipos de exposición. Posiciones locales, una posición que esté en España, por ejemplo, que es donde estamos la mayoría de los que estáis hoy en el webinario, pero que tenga una exposición a un mercado, ya sea en EMEA, que sería toda la parte de Europa, Sudeste Asiático y Emiratos Árabes, y luego con Latinoamérica, donde hay muchas posiciones corporativas. De hecho, aquí en Miami, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami hay un hub donde muchas compañías multinacionales tienen el corporate, el corporativo, para poder dar servicio a Latinoamérica. Eso es un claro ejemplo de cómo desde una posición local se puede dar servicio a un mercado pues, internacional, ¿no? Sobre todo, las posiciones locales te ayudan a entender mejor tu propio mercado, por el simple hecho de que una vez conocido otros mercados, eres mucho más consciente de las particularidades que tú tienes dentro de ese mercado. Y eso pasa muchas veces cuando tu mercado forma parte de tu rutina y tu rutina forma parte de lo normal y de lo cotidiano. Y lo cotidiano, por lo general, lo solemos pasar por alto. Esto nos ha pasado ahora con el COVID, ¿no? Cosas que en un principio formaban parte de nuestra rutina, ahora ya no son parte de nuestra rutina. Entonces hemos conocido otra realidad que hace que echemos de menos más la realidad que teníamos antes, como puede ser comer con nuestra familia, irte con tus amigos a tomarte unas copas o hacer una quedada para una marcha en la montaña, lo que sea. Todas las cosas que para nosotros eran pues, cotidianos y que muchas veces no le hemos dado mucha importancia, pues esta situación ha hecho que dejemos de vulgarizar y ahora lo consideremos extraordinario, ¿no? Entonces, la exposición a mercados internacionales simplemente te ayuda a entender mejor las particularidades de tu mercado porque ya tienes
una comparación, ¿vale? Y eso lo veremos más adelante, cómo va a ayudar a que tú puedas entender pues bueno, pues cómo eres tú y cómo puedes crecer personalmente, ¿no? Y luego, las posiciones que estás ya como expatriado, ahí sí que hay una involucración mucho mayor por parte del profesional, donde no solo tienes una adaptación y entiendes tu propio mercado, sino que entiendes tu propio mercado y tu propia cultura en muchas ocasiones, ¿no? Y entiendes que el español es distinto que el italiano, que el francés, que el americano. Es pues bueno, que cada parte tiene unas particularidades. Y es curioso porque hay algunas expatriaciones a mercados que tú no esperas que vayan a ser tan distintos, porque si te expatrian al sudeste asiático, pues ahí simplemente porque la cultura es muy distinta, sí que vas preparado para un choque cultural importante. Pero aquí en Estados Unidos en particular hay una circunstancia muy curiosa y es que la gente viene con las defensas bajadas, porque como hemos crecido todos pues con Hollywood, con la NBA, con la NFL, con todo americano, con la Coca-Cola, y muchas de las películas incluso estaban dobladas, pues pensamos que son muy parecidas a nosotros, pero son pequeñas microdiferencias que hacen que tu día a día sea muy distinto, ¿vale? Entonces, yo creo que te ayuda a entender muy bien las diferencias entre un americano, un español, un latinoamericano, un europeo, y eso te sirve mucho para en tu día a día poder identificar tipos de personas, cómo poder afrontar una conversación, entender las reacciones posibles en la interacción social, entender cómo hacer una negociación, entender cómo gestionar un equipo de otra forma. Entonces, yo creo que sin duda hay un crecimiento personal y profesional muy bestia, ¿vale? Aquí es importante el término expatriado, es un término que por lo general se suele asociar a recursos humanos. Dicen que el expatriado es aquel que trabaja en un país y tiene contrato local en un país, pero vive fuera, ¿no? Entonces, pues normalmente pues, esos contratos solían ser, porque ya no son, y yo creo que el futuro van a ser cada vez menos, solían ser un poco hora feliz, ¿no? Vivían en unas condiciones un poco irrealistas, porque al final tenían el mismo salario que tenían en el mercado local, pero luego le ponen unos complementos de expatriación que hace que muchas veces pues, la integración en el país fuera un poco superficial, porque al final ni te adaptas y siempre tienes, no te adaptas o no siempre tienes un colchón importante por parte de la compañía y sobre todo tienes siempre una fecha de vuelta que hace que te lo tomes de una forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que este formato va a tender a desaparecer. Ya era antes de la crisis había un claro bajón, pero ahora después de la crisis yo creo que va a desaparecer por el simple hecho de que las expatriaciones van a estar muy controladas y que van a tener que merecer mucho la pena a nivel de coste, porque con la digitalización, pues una de las ventajas que vamos a poder hacer es que podemos trabajar desde un mercado X, desde cualquier parte del mundo. Yo creo que eso es algo que nos puede proyectar en otro nivel y que puede ser muy interesante. Pros y los retos de las carreras internacionales. Bueno, yo aquí quiero hacer siempre, yo siempre hago el mismo ejemplo. Yo en su momento, allá por 2011, 2012, veía mucho un programa que se llama Españoles por el Mundo, que había la versión de gallegos por el mundo, madrileños por el mundo, catalanes por el mundo. Y yo siempre he estado muy ligado a la parte internacional y siempre he intentado pues volver a lo que hice en 2008, que tuve un movimiento de 8 meses que estuve viviendo en Minnesota, en una compañía que se llama 3M. Y entonces siempre me apetecía, lo tenía en la parte de atrás de mi cabeza, ¿no? El visionar otra vez, el poder ir a otro país. Eso es una cosa que bueno, pues yo creo que el tenerlo siempre en tu cabeza te suele proyectar a que realmente se cumpla, que es una técnica que se llama el visionado y que suele ser, pues,
se suele cumplir con bastante frecuencia. Si tú quieres algo y lo visionas y hablas con otra gente que lo haya hecho antes, normalmente te sale una estrategia. En este caso, yo veía muchos españoles por el mundo, entonces, pues nada, yo veía el programa y la verdad es que acababa el programa con los dientes muy largos, porque ahí todo el mundo parecía que había llegado y había besado el santo en apenas una semana, ¿no? Y siempre es muy curioso, te abren la puerta, oye, espera, pues estoy en el ala este de mi casa, vente para acá, pues nada, hice una paella un día, gustó a gente y a partir de ahí he creado una compañía de paellas y pues bueno, ha sido un éxito tremendo. Perdona, te tengo que dejar que me voy a servir paella a Kim Kardashian, ¿no? Y entonces, pues la gente piensa que las carreras internacionales llegas ahí y va todo fenomenal. Y hay retos y hay una transición personal y profesional muy importante. Entonces, yo creo que es importante tener en mente que si vas a expatriarte o te vas a ir de tu país, pues que va a ser una trayectoria bastante interesante para ti, pero bastante retadora, ¿vale? Independientemente que seas local o que estés trabajando como local o que estés en otro país, lo que sí que te da las carreras internacionales es una visión global del mundo. La visión global del mundo, por lo general, te permite estar mucho más abierto a lo que pasa, a la conciencia global. No leemos, no estamos pendientes de los mismos periódicos, de las mismas televisiones, de los mismos problemas. Vemos en muchas ocasiones los toros desde una perspectiva mucho más completa, en el sentido de no estamos dentro viviendo en nuestro alrededor siempre las personas que están pensando las mismas cosas, ¿no? Sino que hay alguien que tiene un problema político en Latinoamérica, otro que lo tiene en sudeste asiático, otro que lo tiene en tal, en Estados Unidos. Entonces, como que tu mente se empieza a abrir y sobre todo empiezas a ver pensamientos, empiezas a ser muy receptivo a pensamientos distintos. Yo siempre he dicho una cosa, yo creo que cuando estás fuera o cuando tienes mucha interacción con gente internacional, las distancias se acortan. Aquí las distancias que hay entre un madrileño y un vasco, un catalán, un andaluz, son mínimas. O sea, estamos todos a una, igual que con un italiano, con un francés. Claro, eso te digo en Estados Unidos. Si tú te vas a Francia, pues las distancias a lo mejor entre españoles se acortan y entonces ves una gran diferencia con los franceses. Entonces, en función de cuál sea tu país destino, pues la verdad es que empiezas a ver pensamientos distintos, empiezas a ver que pensamientos que eran distintos no son tan distintos y que tenéis muchas más cosas en común y por lo general suele ser mucho más receptivo a nuevas ideas, mucho más abierto, no todo es blanco y negro, no todo es bien o mal y tienes pues una actitud ante el mundo mucho más abierta que yo creo que es importante, ¿no? El poder ser sensible a distintas culturas y a distintos modos de vida para después, además, coger lo mejor de cada zona y poder hacer la vida que tú quieres, ¿no? Yo creo que sin duda te vuelves una persona mucho más creativa porque al final estás interaccionando con gente que tienen inquietudes muy parecidas a las tuyas, ¿no? Y que por lo general pues suelen ser personas inquietas, como que están buscando experiencias nuevas. Ciudades en particular, pues en Estados Unidos sobre todo Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, en sudeste asiático pues Singapur, Kuala Lumpur, Australia también porque está muy lejos de casa, suelen ser hubs o centros que suelen ser de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, la gente que vive aquí en Los Ángeles, de otros países, saben que por lo general van a estar viviendo aquí 5, 10, 15 años de su vida y luego va a haber una vuelta. Sobre todo si venimos expatriados de países donde retirarse pues tiene una pinta tan fantástica como la que tiene en España, ¿no? Donde tenemos una calidad de vida fantástica a pesar de la crisis que podemos tener y que hay un montón de problemas, pues realmente tenemos un país
que esto me lo ha dado también la experiencia, que podemos disfrutar una maravilla, una barbaridad, sobre todo también en el retiro, ¿no? Entonces, todas aquellas ciudades que son de transición o de paso, hay mucha gente que va a un poco un carpe diem continuo, ¿no? Esos 10 años o 15 años quiere estar expuesto a nuevas ideas, a nuevas experiencias, a nuevos negocios, a relacionarse con gente, a ampliar tu networking, a que cuando vuelvas a tu país tengas una red que sea internacional. Por lo tanto, te ayuda a tener, pues eso, una creatividad y una capacidad de poder interaccionar con otra gente mucho mayor. Te permite también ser muy resiliente, porque como os he dicho, Roma no se construye en un día y aquí hay mucho sufrimiento. Y aquí, sobre todo, hay mucha gente que viene y a los 6 meses piensa que es muy duro y se vuelve. Entonces, yo creo que es importante nosotros saber entender si vamos a hacer una carrera, si vamos a tener una carrera internacional, entender que esto es el largo plazo. Que es un mercado que es un poco jauría muchas veces y que va a haber momentos donde te apetezca tirar la toalla, pero tú tienes que entender qué es lo que quieres hacer con la carrera internacional, por qué apuestas por una carrera internacional y no te quedas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o en donde quieras, ¿no? Estoy hablando tanto de vivir como del trabajo. Entonces, de trabajar con el mercado español nada más o trabajar con otros mercados. Entonces, yo creo que es importante tener muy claro cuál es el largo plazo. Esto lo que nos puede dar en el futuro pues es, sin duda, una mayor empleabilidad. Una mayor empleabilidad quiere decir que hay muchas más compañías que puedan estar interesadas en una visión como la tuya, por todas las competencias personales que os he estado hablando, por vuestra creatividad, por ser unas personas que se han hecho a un país nuevo y se han adaptado a una cultura y se han alquilado su propia habitación. Muchas veces se han alquilado una habitación con otras 3 personas y han bajado el nivel de vida que tenían en un país para poder vivir con otras personas porque tenían el largo plazo, por lo tanto han demostrado resiliencia y han demostrado que son personas adaptables y que en un entorno de crisis o cambiante como el que tenemos, pues sin duda se pueden adaptar, ¿no? Entonces yo creo que esas competencias personales que son fundamentales, que es la actitud ante la vida, son fundamentales y cada vez van a ser más en empresas que están buscando a gente no tanto por conocimientos técnicos, porque las tecnologías están cambiando a tanta velocidad que realmente ahora puede haber expertos de semanas. Ahora todos somos expertos de trabajo digital o expertos de la herramienta Zoom porque llevamos semanas utilizándolo, ¿no? Cuando seguramente hace 1 mes, 2 meses y medio, pues era complicado poder encontrar a gente que se manejara bien con estas herramientas digitales. Por lo tanto, realmente las aptitudes técnicas están pasando ya a un segundo plano y las aptitudes personales van a pasar ya son la actitud ante la vida, la forma de poder resolver problemas van a ser fundamentales. Por eso, aquellos que estéis terminando ahora mismo vuestra carrera, lo que os recomiendo es que os presentéis como gente que durante la carrera hayáis buscado crecer personal y profesionalmente. Si alguno de vosotros durante estos años, además de estudiar, habéis estado trabajando de lo que sea, por el simple hecho de poder tener vuestros ahorros, poder permitiros ciertas cosas como estudiantes sin tener que depender de la economía familiar, poder tener cierta autonomía e independencia, pues compartirlo y darle valor. Si has sido profesor de un niño de matemáticas, de física, de química, dale valor, porque ahí has estado educando a un líder del mañana. Si has estado en un evento promocionando una marca X, Y o Z, darle valor, porque ahí seguramente hayáis cambiado la vida a gente que a lo mejor no conocía esa marca y que ahora son clientes de esa marca para toda la vida. Al final, hay una parábola que es la parábola de los constructores, que son 3 obreros que están poniendo ladrillos, ¿no? Y el primer obrero le pregunta, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo estoy construyendo ladrillos. O sea, yo estoy poniendo ladrillos uno encima del otro. Al segundo le dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues nada, yo estoy haciendo esta iglesia. Entonces, el primero tiene un trabajo, el segundo tiene una carrera. Yo estoy haciendo esta iglesia. Y el tercero dice, pues mira, yo estoy construyendo la casa del Señor.
esta persona no solo tiene una carrera, sino que tiene una misión y tiene una visión. Y realmente nosotros todo lo que hemos hecho tenemos que darle valor, sea en nuestra etapa de estudiantes o en nuestra etapa de trabajadores, porque todo en esta vida ha podido cambiar o ha podido impactar muy positivamente en cualquier persona. Y eso yo creo que lo tenemos que tener en mente. ¿Vale? ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues cuando estás fuera de otro país, pues estar lejos de casa sigue siendo pues bueno, hay veces que echas de menos la familia, hay veces que echas de menos irte los sábados a comer con los tuyos, hay veces que echas de menos tomarte pues unas copillas con los amigos o irte a jugar un partido de fútbol o de esto, o irte al cine con tus amigos de toda la vida, ¿no? Del colegio, de la universidad. Bueno, pues eso es estar lejos de casa. Sí que es cierto que ahora mismo, pues con todas las herramientas tecnológicas que existían antes de la crisis, pues la verdad es que con FaceTimes, Zooms, WhatsApps, etcétera, pues las separaciones ahora no son como cuando hace 10 años, 15 años, que yo me acuerdo la primera vez que estuve en Minnesota, sabía de mi familia una vez a la semana y no había WhatsApp, no había mensajería y los mensajes internacionales eran tremendos y las llamadas internacionales pues muchas veces no se podían hacer. Entonces, en 10 años, el estar lejos de casa, la verdad es que se ha normalizado. Y también es cierto que yo estoy a 9.000 kilómetros, pero hay gente que está en Londres o que es el segundo Madrid o está en París, que está realmente a tiro de 2 horas de vuelo. Por lo tanto, el mundo está más conectado, a pesar de que vamos a tener un momento de desconexión, pues está mucho más conectado que hace 10 años y yo preveo, aunque ahora es buena época aquellos que se han tirado triples toda su vida, ahora mismo estamos haciendo todos previsiones sobre lo que va a ser el futuro, no lo sabemos, ¿no? Entonces los triplistas, los fantasmas típicos, pues ahora mismo pueden hacer un montón de conjeturas y además el entorno permite que la gente sea muy, muy creativa para realmente decir cosas con sentido o sin sentido. Yo la verdad es que no sé qué es lo que va a pasar, pero yo lo que sí que creo es que esto no va a ser una cosa de semanas, sino que va a haber unos meses donde pues los viajes van a estar más controlados, donde yo, por ejemplo, este año no iré a España a ver a mi familia en verano, cuando normalmente lo hago, donde pues vamos a vivir una situación un poco de transición que nos llevará a otra transición que consideremos una transición mucho más longeva y que lo consideráramos como el nuevo normal, que me parece un término ya demasiado manido. Yo creo que uno de los retos es la comparación continua. Pasa mucha gente, llegas a un nuevo país y dicen, pues es que claro, es que en mi país la comida es mucho mejor, o es que tal, o es que en mi país yo echo de menos las cañitas o el estar ahí fuera, o es que yo en mi país echo de menos la sanidad, o yo es que yo en mi país echo de menos el estar con mis amigos, ¿no? Es que al final siempre te comparas, ¿no? Y eso pasa no solo cuando nos vamos, sino cuando nos volvemos. Los humanos tendemos a ser bastante... siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, somos nostálgicos con la naturaleza, entonces nos volvemos a nuestro país y es entonces cuando empezamos a hablar del país del que venimos. Claro, es que en Estados Unidos las oportunidades profesionales son fantásticas y tal, y aquí es que las empresas parece que están en el siglo XX. Entonces, esa comparación continua es un reto con el que tienes que tienes que asumir, y lo importante es entender que no hay ninguna realidad perfecta y que cada país tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y que al final, si a nosotros nos dieran un menú de realidades, pues nos encantaría coger, oye, de España quiero coger esto, esto y esto, de Francia quiero coger esto, esto y esto, de Italia esto, esto y esto. Pero eso no es posible. Lo importante es que tú al final tengas una realidad con la que tú estés contento y con la que creas que pues estás dando la mejor versión de ti mismo. Uno de los grandes problemas de las carreras internacionales, sobre todo si te expatrian, es repatriarse. Pues el tema, por ejemplo, si venimos de un país donde tienes un poder adquisitivo mucho mayor que en España, pues muchas veces nos cuesta entender que en ciertos países pues, los salarios son distintos. Y esto estoy hablando de poder adquisitivo. Hay veces que el salario lo consideramos como un valor absoluto, pero no tiene nada que ver.
porque pensar que cualquiera de nosotros puede ganar en Burgos o en Barcelona o en Madrid lo mismo que gana en Manhattan, en San Francisco o en Los Ángeles es totalmente irrealista. 30.000 euros en Madrid, si estás soltero, te da para tener una vida medianamente aseada. Si estás en Burgos, pues oye, tienes una vida bastante cómoda y muy buena. Si estás en San Francisco, 30.000 no te da ni para el Metrobús. Por lo tanto, comparar salarios no tiene mucho sentido. Lo importante es comparar costes de vida. Entonces, el repatriarse hace que estés todo el rato pensando si tú ganabas más en este país, si ganabas menos, si tu poder adquisitivo era mayor o era menor, ¿no? Entonces eso yo creo que es un reto importante. Y luego el mantenimiento de las relaciones. Cuando sales del país, pues cómo mantienes las relaciones con todos los tuyos, con tus familiares, con tus amigos, porque a pesar de que tienes unas relaciones fantásticas, sí que es cierto que no estás ahí en el día a día. Yo ahora no he estado en el día a día con mi familia en el COVID, ¿no? Y me he levantado 8 horas, 9 horas más tarde que vosotros. Por lo tanto, ese mantenimiento de relaciones, pues tienes que esforzarte, ¿no? Porque al final, sobre todo si estás en un uso horario distinto, en función del horario en el que te levantes o en función del horario que estés, la energía de la persona con la que estéis hablando puede ser totalmente distinta. La energía que tenéis vosotros ahora es de las 5:30 de la tarde, 6, donde ya estáis un poco, pues oye, deseando terminar el día, pues no sé si vais a correr o a hacer deporte o lo que sea. Pero claro, mi nivel energético yo estoy empezando a coger carrerilla. Por lo tanto, eso hace que el mantenimiento de las relaciones pues sea un poco complicado, porque claro, una persona se quiere dormir y la otra está comiendo. Otra persona está durmiéndose y la otra persona está despertando. Entonces, todo eso hace la vida pues más complicada. Ya si además te expatrian y tienes a tu pareja en otro país, pues bueno, ese tipo de relaciones ya tiene una derivada segunda que no me voy a meter aquí porque es otro melón distinto, pero que pues bueno, hace que ese componente también pues haya que cuidarlo a la otra persona continuamente. ¿Cómo será el futuro post-COVID? Aquí viene el tema creativo. Yo creo que ahora mismo todo el mundo estamos sacando la bola de cristal, pero yo creo que hay ciertos escenarios que nos podemos cuestionar y que creo que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Yo creo que sin duda va a haber un aumento considerable de las posiciones en remoto. España era un país donde en 2018 había un 4% de desempleo. 4%, perdón, de desempleo, vamos bien. Había un 4% de trabajo en remoto. Es decir, y además trabajo en remoto bastante esporádico, ¿no? Aquí en Estados Unidos estaba en un 25%. ¿Vale? Ahora mismo creo que el 60% del workforce o de los trabajadores están trabajando ahora mismo en remoto, ¿no? Por lo tanto, ha habido un cambio bestial y yo creo que efectivamente pues va a haber una tendencia a que las compañías por múltiples razones fomenten el trabajo en remoto. En los próximos 18 meses, 24 meses, porque no hay otra. Por el tema de las aglomeraciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también consecuencias positivas de todo esto es la bajada de la disminución de la continuación en muchas ciudades que haga que muchos gobiernos locales y estatales fomenten el trabajo remoto para mejorar temas tan importantes como el transporte en las grandes ciudades. Esto hará también que los espacios de oficina pues sean que cada metro cuadrado que alquilemos de oficina esté supeditado hasta el último céntimo, por el simple hecho de que el trabajo remoto se está demostrando que la gente está avanzando bastante y sobre todo que va a haber ciertos departamentos que no van a tener mucho sentido que estén en la oficina, como puede ser pues, gente en el área financiera, muchas posiciones corporativas, posiciones de finanzas, posiciones de marketing, posiciones de venta que ya tenían un remoto importante, bastante implementado y luego posiciones, pues ahora mismo las posiciones de ingeniería se están llevando a distancia. Ayer estaba hablando con un cliente donde las posiciones de calidad de planta en una planta de manufactura se están llevando ahora mismo a distancia y se están haciendo con mucho éxito. Por lo tanto, yo creo que el pasar de 4 a 20-25% en España va a ser una realidad.
Va a haber una tendencia a la disminución de viajes, ahora mismo por las expatriaciones full time, sin duda, o sea, ahora mismo por la situación coyuntural, pero por lo general, pues bueno, todos los viajes van a estar supeditados por el simple hecho de que ahora, de videoconferencia, pues la verdad es de que yo esté más o menos cojo. Hoy por la tarde o mañana por la mañana. Hay una persona que está con el... Entonces, ¿quieres echar un vistazo a lo que te lo he muy genérico, pero creo que abarca todo? Vale. Te he dejado en los borradores un correo preparado para José Luis Loperena, que si quieres le miras y se le envías, ¿vale? Hola. No sé cómo se hace. El IBI del 2019 no me ha enviado. No, del alquilado. Su casa no le necesito. Asunción Martín. Pero el pago, lo que ha pagado por IBI no lo tengo. Vale, Asunción. Sí. Aquí ya mute. Ya está. Disculpad, Asunción se ha metido. Vale, pues aquí tenemos ahora mismo pues otra tendencia puede ser que el conocimiento compartido y no concentrado geográficamente pues pase en segundo plano, es decir, zonas como la Bay Area, como Bay Area, las tecnológicas de la Bay Area, hace falta ahora mismo irse para allá para realmente estar en contacto con todas las áreas tecnológicas, con todas las empresas tecnológicas, con lo que esto conlleva. Ahora mismo la zona de la bahía es la zona más cara del mundo, donde el real estate está por las nubes y donde muchas personas de San Francisco se han ido fuera de la ciudad por el aumento dramático de los alquileres en San Francisco, y esto pasa en Los Ángeles, ha pasado en Nueva York. Por lo tanto, a partir de ahora es necesario irse a una ciudad, es necesario irse a Madrid o a Barcelona para realmente trabajar, o puedes quedarte en una zona con un coste de vida más adecuado, con unas circunstancias tuyas personales que tú consideres más adecuadas, como puede ser el contacto con la naturaleza, como puede ser estar en vez de una ciudad más grande en una ciudad más pequeña, como puede ser el poder pues bueno, estar más cerca de los tuyos. Entonces, ahora mismo yo creo que el concepto de trabajar en una oficina que esté a 20 minutos de tu casa, pues puede ser ha acabado. No hace falta tener que estar a 20 kilómetros de tu casa para poder llevarlo a cabo. Esto va a permitir, como he dicho, que podamos trabajar desde cualquier sitio. Y luego va a haber un componente interesante, y es que yo creo que las multinacionales ahora mismo se van a tener que adaptar al nuevo escenario. Ya se tenían que hacer desde antes, pero por lo general ya estaba habiendo un mayor emprendimiento, una mayor atomización del mercado, y yo creo que esto va a hacer que aumente mucho esa atomización. Desde las carreras internacionales, nosotros lo que nos interesa es tener partners en todos los países donde nuestros clientes quieran tener un servicio. Por lo tanto, esto se puede hacer muy fácil a día de hoy con tecnologías, sin burocracia, sin politiqueos, y puede ser muy interesante para un cliente tener compañías pequeñas que te puedan dar servicio muy amplios simplemente con el establecimiento de partnerships alrededor del mundo. Y yo creo, pues como os he dicho, uno de mis sueños para mí es volverme a España en unos años y poder trabajar desde España el mercado americano. O poder trabajar desde España o desde donde quiera. Si me quiero ir a Australia o donde crea que esté mi familia, donde crea que mi familia vaya a tener un mejor desarrollo, pues voy a intentar poder hacer montarme la empresa que yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Y eso yo creo que es una cosa que podemos hacer todos nosotros. Podemos adaptar realmente, si conocemos un mercado, podremos adaptar la geografía como algo secundario. Y esto es un cambio bestial. Y luego, esto lo que va a hacer es que los horarios y las vacaciones van a ser más flexibles. Normalmente en muchas oficinas en el siglo XX se trabajaba de 8 a 3 o de 8 a 5. Va a tener que seguir eso existiendo. Si tú estás en España y tienes que trabajar con el mercado americano, con la costa este, a lo mejor pues puedes empezar tu jornada a partir de las 11 y terminas a las 8.
Si tú estás en mercados internacionales, sobre todo aquí en Asia y en Estados Unidos, el mes de agosto no es mes de agosto. Si trabajas o sea, no es mes de vacaciones. Entonces, ¿cómo vas a poder adaptar? Las vacaciones no va a ser paro mes de agosto y vuelvo, sino que a lo mejor vas a tener que organizarte tus vacaciones de forma distintas. Si trabajas con el hemisferio sur, en el hemisferio sur nosotros trabajamos en verano con el invierno y en el invierno con el verano suyo. Por lo tanto, ahí nos vamos a tener que adaptar. Entonces, esto va a hacer que pues no tengamos que esperar a agosto para poder tomar nuestras vacaciones, sino que esto sea mucho más dinámico. Yo creo que al final vamos a tener una visión mucho más global y sobre todo pues vamos a tener mucha más libertad de no tener que hacer las cosas porque lo haga todo el resto, sino porque realmente te apetezca a ti. Y eso va a depender realmente de uno mismo. Y cuando tienes el control de tu vida, esto es muy de coaching, es una sensación maravillosa. ¿Cómo conseguir una carrera internacional? Pues bueno, yo a todos aquellos que estéis ahora terminando vuestra carrera o todos aquellos que pues bueno, estéis en vuestra carrera profesional y queréis fomentar, queréis tener una carrera internacional, ya sea posiciones locales internacionales o expatriaciones, yo creo que para las expatriaciones ahora mismo vamos a tener que estar 18 meses o 2 años pues, intentando ver cómo poder hacerlas, pero no va a ser tan fácil como en otras ocasiones. Y entonces yo creo que lo importante es ahora que nos expongamos a posiciones que nos permiten interactuar con otras culturas, con otras personas y que te permitan pues bueno, ya tener esa pequeña exposición internacional para que cuando surjan las oportunidades de expatriarse, de moverse a otro país, tú lo puedas conseguir. ¿Cuáles son las formas? Pues mira, una forma maravillosa son compañeros de clase o compañeros de universidad. Gente que ya esté trabajando o gente que haya sido compañero tuyo y esté en la misma transición tuya, ¿no? de empezar un nuevo proyecto profesional, porque seguramente él esté dentro de un proceso, dentro de una compañía y el referral que pueda darte a nivel interno pues va a ser muy, muy importante. Ahora, gracias a Dios, en los últimos 8 años ya se han establecido las prácticas en empresas como una obligatoriedad. Y yo creo que eso es una oportunidad fantástica para poder volver a esas compañías en las que se supone has dejado un sello de tu calidad como profesional. Por lo tanto, todas esas empresas en las que hemos trabajado durante nuestra carrera, durante nuestro grado o máster, pues vamos a mantener el contacto con ellos, mantén el contacto con la persona que fue tu gestor, mantén el contacto con la persona de recursos humanos para que te sigan viendo, comparte con ellos y que ellos compartan contigo, para que si en algún momento de tu carrera profesional quieres volver a la que fue tu casa durante unas semanas o unos meses, pues tengan un muy buen recuerdo tuyo. Porque ahora mismo, si tienen que apostar por el talento que está saliendo de las universidades, más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Y en este caso, pues van a fiarse mucho del sabor que les dejaste durante esas semanas de práctica o de lo que fuera. Para todos aquellos que estéis ahora mismo en un entorno profesional ya, pues excompañeros de empresas van a ser fundamentales, porque simplemente mantener relaciones con ellos y mantener el contacto con ellos te va a permitir poder seguir el mismo camino que han seguido ellos, ¿no? En el sentido de cómo lo has hecho tú, para yo poder hacer lo mismo. Y este tipo de conversaciones, que suelen ser muy naturales, pues pueden ayudar mucho al desarrollo de una carrera internacional. Las bolsas de empleo, sobre todo para todos aquellos que hayáis salido de la carrera ahora mismo, pues importante estar viendo qué gran empresa está haciendo un programa de high potential o un programa de gente con talento que puedan ir desarrollando. Hay muchas compañías multinacionales que fomentan programas rotacionales en distintas partes del mundo o en distintos departamentos, que sean a nivel local o a nivel internacional, siempre te exponen a distintas culturas, y esos son programas fantásticos. Muchas compañías multinacionales lo tienen. Entonces, buscad high potential programs o programas de
desarrollo o de jóvenes y lo vais a encontrar. Y luego el networking. El networking, estéis en la situación en la que estéis, es fundamental. Y el networking es desde vuestros profesores hasta vuestros compañeros de máster, hasta vuestros compañeros de trabajo. Todo el mundo puede aportarte mucho y puede darte muchas ideas de cuál va a ser tu siguiente paso. Por lo tanto, estos 4 elementos, tenerlos muy en cuenta para poder desarrollar una carrera internacional. Y como os he dicho, ahora mismo irte a un país va a estar un pelín más complicado, hay que ser realistas, pero tener una carrera internacional es muy, pero que muy posible. En compañías multinacionales, en compañías que tengan puestos que estén en España, pero que estén dando servicio a Latinoamérica, a África, a EMEA, no sé cuántas dan a Estados Unidos, pero a distintas zonas del mundo, y esas posiciones van a seguir abiertas y sobre todo van a estar muy demandadas porque buscan a gente con idiomas, con competencias personales como las que hemos dicho y con la flexibilidad de horarios que van a conllevar este tipo de posiciones locales para mercados internacionales. Y nada, aquí os dejo mi correo, mi Twitter y mi LinkedIn. Cualquier cosa que necesitéis, pues oye, encantado de poder daros mi opinión, de poder daros mi punto de vista. Ahora mismo, pues yo en 2008 salí al mercado y todos los estudiantes vais a salir a un mercado muy parecido al que me encontré yo cuando empecé en 2008, un mercado de crisis tremenda, pero que se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que el CEU es una escuela fantástica donde os han educado muy bien, donde tenéis un servicio de carreras de los mejores de España y donde podéis conectar con mucha gente que puede ser muy influyentes en vuestra vida. Entonces, sé que el mercado ahora mismo no ayuda y que a lo mejor ahora mucha gente tenga muchas dudas sobre cómo va a ser el futuro, pero yo salí en 2008 y he tenido una carrera maravillosa y espero seguir teniéndola y he estado en un mercado en el que por lo general estaba en claro receso, que es yo en 2008 tuve una beca de 8 meses, pero es que luego empecé en el negocio de proveer empleo a otra persona y conectar a compañías con empleados. Y en ese momento había un 25% de paro en España, que es básicamente era el elemento que yo utilizaba para poder vender. Entonces, la situación es complicada, la situación es compleja, pero se pueden hacer muchas cosas. 2008 mi generación lo consiguió y ahora en 2019 no tengo duda que la nueva generación lo va a conseguir. Entonces, mucha fuerza. Mirar esto como oportunidad, no miréis el vaso medio lleno, sino medio, o sea, no veáis el vaso medio vacío, sino medio lleno. Ved hacer cosas, no tengáis ideas, hacer esas ideas, ¿vale? Que no estéis inactivos, conectar, hablar, compartir. Y eso os va a dar muchos beneficios en largo plazo, ¿vale? Entonces, ahora, cualquier preguntas o respuestas estarán más que bienvenidas. A ver, Javier, te lanzo yo una, ¿vale? Que entran a través del chat. Venga. Pregunta una persona, ¿qué es mejor, tener una expatriación al inicio de la carrera en una posición baja o esperar y tenerla a media carrera en una posición directiva? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que en esta vida nada es mejor o peor, sino que no quiero resultar político, pero efectivamente yo creo que en cada momento de tu carrera tiene un contenido distinto. Yo he tenido una experiencia internacional al comienzo de mi carrera en 2008, donde fue una beca de 8 meses que me aportó una serie de cosas muy importantes y que sobre todo me dio la mentalidad internacional que tengo ahora. Y me puso la idea aquí en mi cabeza de intentar conseguir otra vez esa exposición internacional. Entonces, a mí me cambió o me ha obrado mucho me ha labrado mucho mi carácter, ¿no?
y luego en 2014 empecé una experiencia internacional totalmente distinta y en una posición de gestión de personal. Entonces, yo creo que no hay mejor o peor. Yo creo que cada momento tiene su sentido, y yo creo que es fundamental que nosotros lo entendamos aquí y que esto nos sirva de freno a, oye, pues a lo mejor ahora que estoy empezando no tiene mucho sentido que yo haga una carrera internacional y voy a esperar 10 años a hacerla, porque si vamos con esa mentalidad al final nunca la vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que cada momento de tu vida tiene un sentido único y te puede dar unas habilidades que las puedes utilizar en cualquier momento de tu vida. Esto es como ver una película. No es lo mismo ver una película con 20, con 30 que con 40. En cada momento de tu vida, una película puede significar tantas cosas distintas porque tu perspectiva de vida ha cambiado. Entonces, ahora mismo si queréis tener una carrera internacional, no esperéis a tener una posición como gestor, porque quién sabe si se va a dar en 10 años. Si tenéis esa posibilidad y queréis hacerlo y tenéis un largo plazo y entendéis que ese largo plazo os va a ayudar a vosotros en vuestra carrera profesional, ponerlo todo en la balanza y tomad una decisión. Pero no toméis una decisión basada en un futuro que nunca va a salir. Un futuro que no está aquí, que no ha llegado. Entonces, centraros ahora mismo en lo que os aporta en el presente. Y luego, si tenéis otra expatriación ya en el momento en el que estéis gestionando equipos, pues fantástico. O incluso, a lo mejor, una expatriación que es para unos meses se convierte en la expatriación de toda tu vida. Entonces, yo creo que no es momento de poner frenos, sino de que vosotros toméis unas decisiones acordes a lo que queráis hacer con vuestra vida. Gracias, Javier. Mira, otra pregunta. Comenta José, dice, en muchos países están ya hablando de traerse de vuelta al menos una parte de la industria manufacturera deslocalizada en los 90. Desde el punto de vista de talento, hay países como Estados Unidos que ya tienen un déficit importante de perfiles tradicionales de ingeniería, mientras que para otros como España puede ser una oportunidad de posicionar su talento. ¿Coincides con esta visión? Y si es el caso, ¿cómo sugerirías a alguien en Madrid o en Burgos enfocar la búsqueda? Me he perdido un poco. A ver, dicen que hay países que tienen déficit espera, es que como están preguntando un montón se me va, pero espera. Vale, hablan de que hay países que tienen déficit de perfiles como pueden ser de ingeniería, ¿vale? Mientras que otros como en España también puede ser una oportunidad de posicionarse, ¿vale? Entonces, dice que si coincides con esta visión, ¿vale? ¿Y cómo sugerirías si alguien que está en Madrid o en cualquier provincia en España, enfocar la búsqueda, entiendo que en Estados Unidos, ¿vale? Vale, a ver, bueno, hay una parte aquí que es el tema de los movimientos de muchas compañías. Yo en 2008 muchas compañías manufactureras salieron fuera de España y entonces yo, que tenía un perfil científico, yo soy químico, ingeniero de materiales, mi transición lógica hubiera sido a una posición técnica en un entorno pues manufacturero seguramente. Bueno, pues se movió de país y se fue para Europa del Este en ese momento. Entonces, ahora sí que es cierto que se está hablando de que va a haber manufactura que va a volver, que es un poco la misma política que ha estado, que me parece un atraso, pero es la misma política que ha hecho Trump de traer la manufactura a tu país. Entre otras cosas porque ahora mismo la manufactura está pasando a ser mucho más automatizada, es decir, todos los procesos manuales lo están haciendo ahora máquinas que son unos robots tremendos. Por lo tanto, a lo mejor hay manufactura que vuelve. No sé hasta qué punto, porque los costes me siguen pareciendo, o sea, los márgenes me siguen pareciendo muy pequeños, pero si la manufactura vuelve también se va a compensar con que no va a haber tantas posiciones porque va a haber, una mayor automatización de procesos. Y luego, con respecto a la pregunta de cómo hacerlo, cómo venir a Estados Unidos en particular tiene ahora mismo unas políticas intervencionistas, muy proteccionista, y está fomentando el trabajo local. Ya de por sí siempre ha sido un poco odisea el poder venir a Estados Unidos. Para
todo el mundo, independientemente del momento que estés de tu vida, si estás acabando una licenciatura o estás un grado, un máster o estás trabajando, la opción más fácil es, sin duda, venirse aquí con un visado de estudios. Y no tienes que estudiar el MBA de las Ivy League, sino que puedes estar en las universidades públicas estadounidenses que ofrecen la sponsorización de visado para pequeños proyectos pequeños proyectos formativos que pueden ser de 6 meses a 12 meses. Eso es lo más fácil. Pero bueno, Estados Unidos en particular está bastante capado. Unión Europea suele ser mucho más sencillo, y otros países también. Vale, mira, pregunta Antonio, es interesante. Dice, pregunta, ¿sigue siendo posible, bueno, hacer los ofrecimientos, ¿no?, que se hacen habitualmente de enviar candidaturas espontáneas a determinadas empresas? ¿O piensas que hoy en día el networking y que te conozcan tiene más peso? ¿Candidaturas espontáneas? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, que si sigue, o sea, ¿tú crees que sigue funcionando hoy el que pues me interesa determinada empresa, envío mi candidatura espontánea, aunque no responda a una vacante? ¿Eso todavía, sabes, sigue teniendo, o sea, sigue funcionando? ¿O crees que hoy en día el networking y que te conozcan tiene más peso que el enviar una candidatura espontánea? Vale, a ver, yo por lo general, para los recién licenciados hay una cosa, o sea, es un componente distinto, entonces la candidatura espontánea suele tener mejor aceptación, pero por lo general suelo recomendar poco la candidatura espontánea. Lo que quiero que la gente trabaje mucho es el tema, el tema del networking, el tema del trabajar tus compañeros y ver dónde están. O sea, tus contactos te van a dar el listado de empresas. Si tú haces un listado de excompañeros de universidad, de profesores de universidad, de excompañeros de empresa, de excompañeros de máster, excompañeros de lo que sea, vas a ver que ellos, si tú estableces relaciones personales de normal a normal, van a tener un poder tremendo en poder referirte, porque no hay nada mejor que decir, oye, yo conozco a Javi personalmente y creo que es un fenómeno y que lo va a hacer muy bien. Por lo tanto, si podéis evitar las candidaturas espontáneas porque hay un trabajo más, hay un camino más cercano, hacerlo. Y si ya tenéis experiencia profesional, no mandéis un currículum que no esté adaptado, siempre adaptarlo para la posición en particular. Y los que no tengáis currículum a nivel profesional más allá de unas prácticas, darle peso a esas prácticas, intentar describir los logros que hicisteis, a pesar de que estuvierais simplemente, como se dice comúnmente, imprimiendo. Tienes que darle, has hecho mucho más que imprimir o que lo que se dice, ¿no? Has hecho un montón de cosas, pon todos los logros y dale valor. Porque todos hemos hecho algo que, lo sepamos o no, ha cambiado la vida de alguien. Gracias, Javier. Pregunta Alfredo. Dice, hay algunos sectores profesionales donde es más complicado optar a una carrera internacional, como puede ser, por ejemplo, el derecho, ¿vale? Entonces pregunta, en estos casos, ¿qué recomiendas? ¿Seguir estudiando en el extranjero o buscar una oportunidad laboral en España? Vale. A ver, yo creo que a día de hoy el que tú sigas, o sea, el que tú sigas trabajando o no es una decisión, o estudiando, es una decisión tuya, es una decisión muy personal, ¿vale? Entonces, si tú decides hacerlo uno o lo otro, tienes que saber para qué es. Las carreras de derecho, por lo general, lo que suele tener el derecho es que es muy local. Por lo tanto, si tú quieres tener una carrera internacional, tendrías que bien estudiar en un mercado, el mercado que quieras ir, o intentar tener unas prácticas o un primer trabajo en ese mercado. Porque si no, la experiencia, y entonces estoy hablando de generalidades, la experiencia en el mercado propio suele tener poca valía, a no ser que sea en un entorno de relación entre países. Entonces, en particular, temas como el derecho suelen ser bastante locales. Entonces, si quieres tener una experiencia internacional, estudia o trabaja
en el país. Y la decisión de estudiar o trabajar depende de ti, depende de lo que quieras hacer tú en el largo plazo. Piensa en grande, no por tener un PhD te van a contratar, sino cómo ese PhD o cómo ese doctorado en Derecho va a poder impactar en cualquier otra compañía. Y esa es un poco la mentalidad que hay que tener con la formación. Gracias. Mira, nos pregunta Daniel, nos dice si en los últimos años se viene observando una mayor deslocalización de los procesos, es decir, puestos que se pueden cubrir desde diferentes sedes o desde casa. ¿Cuál es tu cosa? ¿Cómo lo ves? A ver, ahora mismo yo que sigo estando en la búsqueda ejecutiva, no concebís la cantidad de procesos que se están cerrando 100% remoto, sin conocer a la persona. Yo creo que eso va a ser una tendencia que ya existía antes y que va a ser más grande ahora. Yo espero que nunca... A ver, partamos de la base de que nunca la entrevista presencial ha sido garantía de éxito. De hecho, hay mucha gente muchas empresas que sufren, a pesar de conocer, le conoce hasta Pedrito el apuntador, y luego entra la persona y no funciona. O entras tú en la compañía y la compañía pues no te gusta, a pesar de haber conocido a todo el mundo en persona. Entonces, muchas veces el conocer a la gente en persona suele ser un sesgo, porque por lo general las primeras impresiones son buenas y eso nos alejan de lo que es realmente importante, que es el proceso de selección. Nosotros yo creo que nos tenemos que centrar en el tipo de preguntas que hay que hacer, en el tipo de respuestas, en todo lo que concierne a la evaluación íntegra de una posición en particular. Y yo creo que, sinceramente, el concepto de presencialidad para un proceso de selección, excepto posiciones de manufactura claras o ciertas posiciones que sí que exijan conocer la planta en particular, va a poder ser externalizado y te convierte en un proceso mucho más rápido, en un proceso en teoría pues, que está mucho más estructurado, donde has dado un mayor peso a las referencias, que son las personas que realmente van a decirte cómo trabaja el jefe al que vas a seguir o cómo trabaja el empleado al que vas a contratar. Y eso yo creo que bueno, esto puede ser una oportunidad para empezar a trabajar en el proceso de selección, un proceso de selección del siglo XXI y centrado en la evaluación técnica y competencial del candidato. Muchas gracias. Nos pregunta Leire, nos dice, ¿cómo ves que Estados Unidos, cómo crees que Estados Unidos percibe ahora la incorporación de talento internacional en pleno COVID-19? Bueno, en pleno COVID-19... me imagino que complicado, ¿no? COVID-19 es complejo, es complejo. Ahora mismo, sobre todo estos meses, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que aquí en Estados Unidos hay un montón de empresas internacionales y todas las empresas internacionales tienen dos opciones: contratar locales o traerse a gente de fuera del país propio o con una perspectiva distinta. Todas las compañías exitosas han tenido una mezcla muy importante de ambas cosas, de locales y de expatriados. Ni todos locales ni todos expatriados funcionan, que esto en el punto medio está siempre la virtud, ¿no? Y eso yo creo que nos va para todo en la vida. Entonces, ahora mismo yo creo que sacar conclusiones de cómo se están desarrollando los procesos internacionales o de traer a personas internacionales con el COVID es un poco reduccionista, pero en líneas generales todas las compañías tienden a traer talento extranjero, internacional. De hecho, en particular Estados Unidos tiene varios visados que están enfocados a personas que aporten un valor muy único, como pueden ser ingenieros o como pueden ser personas deportistas, como pueden ser productores de cine, como pueden ser personas que aporten un know-how bastante único. Por lo tanto, la tendencia general es siempre hacer una buena mezcla y ahora mismo no tomamos muchas lecturas de estos últimos 2 meses y de los próximos 6 meses, porque va a haber una transición. Muy bien. Nos pregunta Marc, bueno, y luego llega el momento de volver, ¿cómo nos planteamos la vuelta al país de origen? Esa es muy buena. Bueno, a ver, lo importante, el gran peligro de volverte a tu país, cuando vuelves a España o a cual sea tu país, son los easies. ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera esto? Entonces, lo importante es tomar una decisión.
Yo el otro día estaba hablando con un ejecutivo, esto es tomar la decisión con la que tú estés cómodo. Yo el otro día estaba hablando con un ejecutivo que hace un año estaba encantado en el país y ahora le han cambiado de reporte, le han puesto un jefe que es un poco, digamos, pues bueno, con una mentalidad distinta a la suya y la verdad es que lo estaba pasando muy mal y se estaba planteando, esto es antes del COVID, volverse a España. Y yo le dije, mira, yo creo que lo importante es que tú analices por qué te quieres volver, porque ahora mismo estás condicionado por un factor externo que hace un año no aparecía, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos las decisiones bien y bien meditadas. Entonces, esa buena meditación nos va a permitir volver a ese momento cuando aparezcan los ISIS en tu país, porque el proceso de reintegración, el proceso de adaptarte con tus amigos de toda la vida, el proceso de adaptarte con tu familia, cambias, tienes una dinámica distinta, tienes una costumbre distinta, tienes unos horarios distintos y vuelves otra vez al país que te ha visto nacer. Por lo tanto, los ISIS, y si me hubiera quedado o esto no es lo que esperaba, pueden aparecer. Lo importante es que tú cuando tomes la decisión de volverte o de quedarte, la tomes bien y que si tienes algún momento de duda, que lo tenemos, porque todos cuando tomamos decisión tenemos dudas, volvamos a ese momento donde tenías esa clarividencia que te puede servir para ayudarte en ese momento de crisis que nos pasa a todos. Cuando dejamos una pareja, cuando dejamos un país, cuando dejamos, bueno, pues yo creo que no hay situación buena y situación mala, sino que tienen todos sus pros y sus contras y siempre pues esos contras suelen aparecer en momentos de debilidad cuando hayas tomado esa decisión y estés en el sitio, ¿no? Por lo tanto, hay que tener siempre mucho la cabeza fría y entender que la decisión se tomó en un contexto determinado. Muy bien, pues bueno, más que preguntas nos llegan, eso ya lo verás luego en el chat, pues no, que es gente que te sigue por LinkedIn y por Twitter, vamos, que te siguen y están encantadísimos de escucharte, que les ha encantado la charla, pero preguntas como tales ahora mismo, salvo que entren más, no hay, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si no surgen más preguntas lo dejaríamos aquí, Javier. No sé si a modo de conclusión quieres apuntar algo. Yo por mi parte, pues bueno, agradecerte la charla, ha sido súper interesante y creo que has aportado un montón a todos nosotros. Volveremos a organizar más desde carreras profesionales porque creo que hay muchos temas de los que hablar y que tú nos puedes bueno, pues aportar muchísima experiencia. Así que lo único es, si quieres tú, bueno, pues a modo de conclusión, lanzar algún mensaje y lo dejaríamos aquí. Bueno, pues a ver, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una coyuntura especialmente circunstancial, a una cosa que no hemos vivido ni nuestros abuelos, ni nosotros, ni nuestros padres, ni seguramente nuestros hijos. Entonces, las carreras internacionales ahora están en un momento de transición y de adaptarse a un nuevo escenario que seguramente pues bueno, pues sea distinto al que tengamos ahora. Dicho esto, mi carrera internacional me ha ayudado a poder aportar conocimientos que para el mercado para el sitio donde yo nací son distintos. Y eso yo creo que nos puede aportar a todos. Nosotros realmente tenemos un aura no un aura, pero sí que tenemos esa sensación de estar viendo las cosas desde un punto de vista distinto y eso me ha permitido a mí entender muy bien ambas culturas. Entonces, yo ahora trabajo con muchos ejecutivos y muchas compañías que están precisamente en ese cambio de España a Estados Unidos y que no entienden ni cómo son los estadounidenses, ni los estadounidenses entienden cómo son los españoles o los europeos. Y eso pasa con Latinoamérica. Entonces, ser ese puente de culturas y ser esa persona que conozca ambas culturas y que pueda entender pues, cómo funcionan distintos países, cómo funcionan distintas personas, te puede ayudar a hacer una carrera profesional única y que tengas una empleabilidad mucho mayor para un montón de empresas pues que ahora mismo te ven como alguien que realmente aporta valor y aporta un punto de vista que hace que la gente piense y que hace que la gente tenga una visión mucho más global y mucho más del siglo XXI. Por lo tanto, todos aquellos que queráis hacer una carrera internacional, os voy a animar,
pero que sepáis que tiene su tiempo y que os va a costar. Pero en el largo plazo, sin duda, tiene unos beneficios que yo creo que a mí me han venido muy, muy bien para mi vida personal y mi vida profesional. Pues muchísimas gracias, Javier. Encantado. Hasta la próxima. Adiós. Adiós a todos y gracias por las preguntas, muy interesantes. Hasta luego.